Felipe II moría en el año 1598. La situación de España en ese momento era en extremo delicada. La política internacional, en su empeño de convertir a España en la salvaguarda del catolicismo europeo frente al protestantismo, había conducido a nuestro país a una tensión muy dura de sobrellevar. En los últimos tiempos del reinado de Felipe II se propagó la frase: si el rey no acaba, el reino acaba. Ciertamente hacía falta un golpe de timón en la política española, asfixiada ante las ideas un tanto mesiánicas de Felipe II. Felipe III recibió de su padre la instrucción de que la prioridad básica de su gobierno debería ser la defensa de la religión católica. Felipe III nunca supo gobernar. Sus capacidades como rey fueron muy limitadas. Más que por la labor de gobierno, se interesaba por la música, tocaba la viola, la caza mayor, los naipes y los toros. Muy pronto, Felipe III dejó el poder en manos de su valido, el duque de Lerma. El fenómeno del valimiento era nuevo en el siglo XVII, derivado de la trascendencia política que adquirieron los secretarios de los reyes. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Una conspiración contra el valido, encabezada por uno de sus hijos, el duque de Uceda, acabaría con el duque de Lerma, que fue sustituido por su propio hijo. Tras 22 años de reinado, Felipe III murió a la edad de 43 años. Su hijo, Felipe IV, fue el rey de la familia de los Austria que más tiempo gobernó, 44 años. Más refinado que su padre, adoraba el teatro, los bailes de máscaras, la poesía y, desde luego, la caza y los toros. Si Felipe III solo se había casado una vez con Margarita de Austria y fue siempre un marido fiel, Felipe IV acumuló multitud de infidelidades. Se casaría 2 veces, con la princesa francesa Isabel de Borbón y luego con su sobrina Mariana de Austria. Las continuas infidelidades de Felipe IV le llevaron a momentos de arrepentimiento, encontrando consuelo en la correspondencia que mantuvo con Sor María de Jesús de Ágreda durante 25 años. De entre sus múltiples amoríos sobresalió una actriz, María Calderón, la Calderona, quien le daría un hijo bastardo, don Juan José de Austria. Dentro de este entorno regio se fraguó una corte pintoresca, frecuentada por bufones y personajes de compañía de la realeza que, con su desgracia física o mental, elevaban por contraste todavía más la irreal magnificencia cortesana. Nadie mejor que Velázquez, el gran pintor retratista de la corte, ha reflejado la extraña dignidad de estos personajes, al mismo tiempo que la patética realidad en la que se insertaban. La actividad de Olivares aliviaba el trabajo del rey, lo que le permitía a Felipe IV dedicarse a variados placeres sensuales o artísticos, con gran disgusto de sus vasallos por esta dejación de funciones a la que achacaron los males que sufría el reino. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal,
y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Paradójicamente, en plena época de decadencia económica y debilitación política, la cultura española del siglo de oro brilló en todo su esplendor. La literatura espiritual, la ascética y la mística brillaron en especial con un alto valor literario. Entre otros, destacaron los nombres de Ginés de Sepúlveda, Mateo Alemán, Miguel de Molinos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega o Quevedo. Dentro de este furor francés por todo lo español, El Quijote sería traducido y publicado en casi todas las lenguas europeas. Lo mismo puede decirse de varias obras de Calderón de la Barca, como La vida es sueño. Por su parte, El Criticón, de Baltasar Gracián, tuvo una enorme incidencia en el mundo germánico. Yo, público soberano, sé bien qué papel hará mejor cada uno, y así irá repartiéndolos mi mano. Uno de los fenómenos que más deslumbraron en Europa fue la portentosa capacidad de los escritores españoles para construir personajes en forma de arquetipos referenciales. Don Quijote Sancho, el condenado por desconfiado de Tirso de Molina, anticipo del Don Juan Tenorio, el alcalde de Zalamea, la ilustre Fregona, la gitanilla de Cervantes o el pícaro de Guzmán de Alfarache. Durante esta época decadente, la situación financiera era angustiosa. El conde-duque de Olivares, deseoso de agradar al rey, ofreció a Felipe IV, en el otro extremo de Madrid, otra residencia nueva, el Palacio del Buen Retiro, que tenía lo que le faltaba al viejo Alcázar de Madrid: amplios espacios, jardines, fuentes, estanques, estancias alegres con pinturas de famosos artistas y un teatro en donde se representaban las comedias de los grandes dramaturgos de la época. Desde finales del siglo XVII hubo entre los españoles una conciencia clara de la crisis económica en la que se vivía. España había alcanzado su techo demográfico hacia los años 90 del siglo XVI, con una población cercana a los 8 millones de habitantes. A partir de esa fecha, la población se estancó. La peste de 1597-1602 generó más de 500.000 de muertos. A esta gran epidemia se sumó otra, la de 1647-1652, que tuvo una especial incidencia en la corona de Aragón y Andalucía, provocando en algunos lugares la pérdida de entre la cuarta parte y la mitad de la población. La balanza comercial española era deficitaria en comparación con la del resto de Europa. Pero la fuga del metal precioso se dejó sentir sobre todo en la Hacienda Real, que absorbía una cuarta parte de toda la plata que se descargaba en Sevilla para hacer frente a sus deudas. El rey gastaba enormes cantidades de dinero en las necesidades acuciantes de su política internacional. Por lo tanto, el oro y la plata desaparecían inmediatamente de la circulación, siendo sustituidos por numerario de cobre.
Esta crisis económica devino lógicamente en una gran desigualdad social. La indigencia se radicalizó hasta tal punto que hubo de plantearse la creación de casas de pobres en las que se administraba la caridad, nacionalizándose la asistencia social. La marginalidad dio paso al bandolerismo en el ámbito rural y a un aumento progresivo de la violencia en las ciudades. Aquel fenómeno del vellón, la mala moneda, inundaría el país, contribuyendo aún más al desmoronamiento de la economía y de todo el sistema financiero real. Como escribiera Baltasar Gracián, España acabó por convertirse en las Indias de Europa. La nobleza se dividía en grandes de España e hidalgos, cuyos niveles de vida fluctuaba entre la riqueza más boyante y la pobreza más lacerante. Después de la conquista de Granada en 1492, seguían coexistiendo en España dos culturas distintas, la cristiana y la musulmana. Por su parte, los mudéjares se habían convertido en moriscos. Las diferencias entre la cultura cristiana y la musulmana van agudizándose a lo largo del siglo XVI. Pronto, las desigualdades no fueron exclusivamente religiosas, sino que afectaron también al ámbito de la sensibilidad y vida cotidiana. En plena decadencia política y económica, se convirtió en un grupo sospechoso y censurado sobre el que se proyectaron todas las frustraciones sociales de aquel periodo. A pesar de todo, la expulsión de los moriscos no garantizó la homogeneidad religiosa en España. Los campesinos fueron las grandes víctimas de esta crisis, en especial los que carecían de tierras. Alimentados solo con pan y sopas, la población rural sufrió las oscilaciones de la inflación y los apremios fiscales. Por su parte, la escasa clase media, desde los artesanos a los comerciantes, se distribuyeron de manera irregular a lo ancho del territorio español. Monseñor, si vos lo decís, estáis muy cerca del Papa. Y el Papa muy cerca del corazón de vuestro rey. A mediados del siglo XVII, el clero representaba el 1,5% respecto del total de la población, con predominio relativo del clero regular, frailes y monjas en número muy equitativo sobre el clero secular. La orden religiosa con mayor número de miembros era la franciscana, seguida de la dominica. Pese a todo, el siglo XVII sería un periodo de abundancia de santos. Santos que pintara con maestría Zurbarán y que esculpieron los artistas Martínez Montañés, Alonso Cano o Pedro de Mena. Mientras que en el siglo XV y XVI solo hubo 2 canonizaciones, en el XVII hubo un total de 23 beatificaciones y 20 canonizaciones. En el año 1622 se canonizó a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, entre otros. Felipe III buscó superar la confrontación entre absolutismo o constitucionalismo en España. La irrupción del conde-duque de Olivares en el poder rompió de manera definitiva el frágil andamiaje, tanto nacional como internacional, elaborado en época de Felipe III. La Guerra de los 30 años supondría la reapertura de la lucha abierta de España contra los Países Bajos y la confrontación con Francia a partir de 1635. La política exterior agravó aún más la crisis financiera. La guerra con Francia estimuló la presión fiscal y el esfuerzo por aumentar la contribución militar de todos los reinos de la monarquía a través de la unión de armas. A Nápoles desde la patria. En busca de la gloria, sin duda la alcanzaréis antes que la paga. Firma. Las Cortes catalanas de los años 1626 y 1632
rechazaron las imposiciones fiscales y militares de Olivares. El año 1640 sería otro annus horribilis para la monarquía hispánica. A la sublevación de Cataluña, en junio de ese mismo año, con el Corpus de Sangre, seguiría la Revolución Portuguesa en diciembre con la proclamación del duque de Braganza como rey de Portugal con el nombre de Juan IV. Aún habría de añadirse las revueltas andaluzas del duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte en el verano de 1641. Y por último, los disturbios napolitanos y sicilianos de 1647. Esta situación, ciertamente caótica e ingobernable, implicó que Portugal nunca más volviera a vincularse a la monarquía española y que Cataluña se echara prácticamente en los brazos de Francia, prolongando su separación de la monarquía española hasta octubre de 1652. Ante esta caótica situación, el conde duque de Olivares se vio obligado a presentar su renuncia en el año 1643. Ese mismo año, los tercios imperiales sufrieron su primera derrota estruendosa dentro del escenario europeo en la batalla de Rocroi. La situación era dramática. España ciertamente estaba tocando fondo a mediados del siglo XVII. Un imperio tan extenso era imposible de mantener y condenaba a la monarquía a una permanente invertebración. Velázquez, gracias a la maestría de su pintura, pasó de unos modestos orígenes hidalgos a ocupar puestos importantes en la administración palaciega. Ese empeño suyo por alcanzar la hidalguía y certificar la limpieza de sangre de su linaje indica hasta qué punto compartía la mentalidad de los españoles de su tiempo. La rendición de la plaza holandesa de Breda se relaciona con una comedia dramática de Pedro Calderón de la Barca. La rendición tuvo lugar el día 2 de junio de 1625 y la entrega de las llaves de la ciudad por el gobernador holandés Justino de Nassau se realizó 3 días más tarde. La recibió el... Pero la ciudad de Breda no permanecería mucho tiempo en poder del Imperio español, pues 12 años después, en 1637, los holandeses recuperaron de nuevo la ciudad y esta vez de forma definitiva. El Tratado de Westfalia, 1648, en el que España reconoció la independencia de los Países Bajos, fue la primera señal de que el Imperio hispánico ya no ostentaba la hegemonía europea. Este tratado puso fin a la Guerra de los 30 años de Roma. Terminado este periodo, solo se habían perdido Portugal, los Países Bajos del Norte, Jamaica y 2 provincias catalanas más allá de los Pirineos, el Rosellón y parte de Cerdaña. El Imperio español se tambaleaba, pero aún se mantenía con la mayoría de sus posesiones intactas. Teología de la pintura, llamó Luca Giordano a esta pintura de Velázquez. El cuadro encierra un mundo complejo y enigmático que ha intrigado a numerosos críticos. La infanta Margarita ocupa el centro de la composición, ya que en el momento que Velázquez pintó el cuadro era la heredera de la dinastía. Junto a ella, 2 meninas se inclinan y dejan ver al fondo, reflejados en un espejo, a los reyes Felipe IV y su segunda esposa, Mariana de Austria, a los que al parecer está retratando el pintor. Todas las miradas convergen en los monarcas. Quizá la actitud digna de Don Quijote consiste en dar aspecto de firmeza al suelo que se nos hunde o en sentirse fuerte cuando se es débil. El ingenioso hidalgo no pudo resucitar la vida caballeresca de antaño
en defensa de los ideales medievales de justicia y equidad y perdió la razón. Al principio de El Político, Gracián seguía obsesionado con Fernando el Católico. Opongo un rey a todos los pasados. Propongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Quevedo, por su parte, advertía que lo mismo que España se había hecho señora de muchos, así sería de tantos enemigos envidiada y perseguida, necesitando continua prevención y cuidado. No quiso escucharme. Los autos de fe y la lidia de toros bravos se convirtieron en espectáculos nimbados de significación sagrada. La religión constituía, sobre todo, un elemento de subsistencia diaria para una sociedad marcada por las crisis demográfica, política y económica.